Ya le digo si deberíamos entrar. Mm, ya deberíamos estar entrando. No, pues no hay nada. Me da un chancecito, ya casi. Va por la China, por Mediterráneo, ¿por dónde va? Ya deberíamos estar dentro. Mm, mm. Ya le digo. Dice que ya se está transmitiendo. Yo no lo veo, hermano. Debería de refrescar la página, ratos eso. Eh, Sí, hermano, ya vamos a estamos ver. al aire. Ah, parece para. Ujú. Ah, sí, sí, ahora sí. Pero no, solamente está. Vamos a ver. Dice que está en vivo, pero no está saliéndome nada todavía. Ah, sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora Sí, sí. ya. Hace Recuerde que 38 esto segundos. tiene un atraso siempre. Aló. Ok, entonces Ya el, empieza, hermanito. ya el público nos está oyendo. Bájele ahí el volumen para que no se. Me cambió la voz después de viejo. Vamos a ver, hermano. Hola Hágale, gente, pues. ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Aquí estamos desde hace rato, como siempre, tratando de conectarnos de la mejor manera y hemos tenido algunos atrasos, pero ¿quién no? Si esto es de la tecnología, siempre es una cosa que fluctúa mucho, ¿verdad? Hoy está bien, mañana está mal, pero bueno, primero Dios que podamos estar, nos dé el chance de poder tener este espacio para poder seguir hablando acerca de la búsqueda que tenemos. Mi hermano Fernando y yo estamos buscando en todas las cosas que se predican y se dicen de las diferentes iglesias, si están acorde a las escrituras, no porque nosotros lo sepamos todo, ya se lo hemos dicho un montón de veces, sino porque la Biblia se explica por ella misma y ella misma dice hasta dónde, hasta cuándo y hasta cómo es que se debe de hacer las cosas para el Señor. Y si la Biblia lo dice así, es la máxima autoridad, y si no lo dice así, sale sobrando. Así que buenas noches a todos, buenas noches mi hermano Fernando, ¿cómo se encuentra? Después de batallar aquí un rato Buenas para que nos noches, salude al hermano. ¿Cómo ha público. estado? Buenas noches a todos mis estimados amigos y mis estimados hermanos y a todas las personas que, pues, a todas las personas que nos aman, a todas las personas que nos critican, a todos los que quieren hablar con nosotros. Perfecto. Quiero que, por favor, todos tomemos en cuenta algo muy importante. Esta plataforma la hemos hecho de una manera seria y formal. Y a las personas que me han escrito y todo el que quiera que hablemos o debatamos sobre algún tema en particular, con mucho gusto, estamos en la mejor disposición, pero bajo ciertas reglas. Y una de las reglas es que se haga una invitación formal y que haya un moderador para poder hablar y que el tema no quede en dime que te diré. Eso no sirve. Buscamos es edificar. Créanme que todos las personas que nos escuchan crean que lo que nosotros estamos buscando con esta plataforma no es criticar a nadie, no es condenar a nadie, sino edificar. Si ustedes creen que lo que decimos es mentira, con mucho gusto los invitamos para que entren a esta plataforma, pero formalmente, y hablemos sobre puntos específicos, sobre un punto o un tema en específico. El punto que más estamos entrando ahorita es el plan de salvación y la iglesia. Llevamos ya varios días hablando sobre la iglesia del Nuevo Testamento. Hemos analizado parte de algunos puntos de la iglesia católica romana y hemos demostrado que no pasó el examen de las Sagradas Escrituras. Entonces no puede ser la iglesia del Nuevo Testamento. Estuvimos hablando sobre la iglesia adventista, la analizamos a la luz de la palabra de Dios y nos dimos cuenta que la Biblia es demasiado para la doctrina de los adventistas, o sea, no clasifica como la iglesia del Nuevo Testamento. Estuvimos hablando sobre lo solo Jesús y a ciertos amigos, don Alexander Serrano, pues no sé si nos estará viendo él. Quiero decirle que hemos analizado algunos puntos de la iglesia de los solo Jesús o los sabelianistas del antiguo de la época antigua,
y no, la Biblia no los admite como la iglesia verdadera. Hemos hablado de los testigos de Jehová, que son en contra de Jehová. ¿Por qué hablo de esto? Porque hicimos un pequeño examen de ellos, tampoco clasificaron. Entonces, ¿somos los dueños de la verdad? Quiero recalcar que no somos dueños de la verdad, pero creemos que esta es la única verdad, esta es la única verdad. Entonces, como esta es la única verdad, si alguien cree que lo que enseñamos es mentiras, los invitamos a que hablemos de esta verdad, no de su verdad, no de mi verdad, es de esta verdad. Porque no puede usted decirme que se llama cristiano y cree diferente a mí, a nosotros, perdón. Entonces, debe ser que usted está muy bien y nosotros estamos muy mal. Necesitamos una ayuda. Y para eso es esta plataforma. Hoy estamos hablando sobre los amigos, sobre los amigos judíos mesiánicos. Ayer vamos a hacer un pequeño recuento de lo que estuvimos hablando ayer. Ayer estuvimos enfocados más que todo en que la palabra Yeshua pues ni se encuentra en el Antiguo Testamento, ni mucho menos en el Nuevo Testamento. La palabra Jesús, que ellos dicen que es una palabra que fue inventada por la Iglesia Católica, ayer nos dimos cuenta que no, es una gran mentira, porque desde la Septuaginta, 250 años antes, de más de 70 judíos, al traducir el antiguo pacto o el primer pacto del hebreo al griego, que salió la Septuaginta, la palabra Yeshua sí fue traducida como Jesús, aunque no se refería realmente al Mesías, excepto en el libro de Zacarías, cuando el sumo sacerdote hacía el papel o el tipo de Yeshua o el Hijo de Dios. También estuvimos hablando del Código Real, de 3 pasajes importantes en el Código Real que citamos ayer. En Hechos capítulo 11, versículo 26, ellos adulteran el texto. En primera de Pedro 4:16, la palabra cristianos la traducen como mesiánicos, que no les da autorización el texto bíblico. Igualmente en Hechos 26, 28, ahí sí traducen la palabra cristianos, cuando el rey Agripa dice, por poco me persuades a ser cristiano, ahí traducen la palabra cristiano. Y en Hechos 11:26 cambian el significado de la palabra. ¿Por qué? Porque ellos tienen la idea de enfatizar sobre el hebreo. Recalcamos mucho que el idioma hebreo, el Nuevo Testamento, no fue escrito en el idioma hebreo, pues no existe una evidencia ni filológica, ni científica, ni paleontológica para poder probar esta tesis, que es la de los amigos judíos mesiánicos. También recalcamos anoche de que los amigos judíos mesiánicos, y recalco 100% lo que voy a decir, los judíos mesiánicos, la mayoría no creen que Jesús es Dios. ¿Y por qué digo la mayoría? Porque los judíos mesiánicos que practican el judaísmo, el mesianismo o el judaísmo nazareo, que es de donde viene esta rama de los judíos mesiánicos, es de donde viene esta rama de los judíos mesiánicos. Esta rama es una salida de ellos. Y digo que la mayoría de ellos no creen que Jesús es Dios, porque hay unos que se hacen llamar judíos mesiánicos, pero no son judíos mesiánicos, sino que son evangélicos que han dejado de ser evangélicos y han tomado el nombre de judíos mesiánicos. Y algunos de ellos creen en que Jesús sí es Dios, pero no son judíos mesiánicos en el sentido estricto de la palabra, como algunos sí lo son. Estuvimos hablando del Código Real anoche y del señor Daniel Hernández, que fue el que hizo el libro El Código Real, enfatizando de que él es mexicano
y que no es un judío como él lo dice. No sé si él habrá hecho algún, algún estudio como rabino, pero los estudiosos que han analizado el libro de el Código Real, hablan de que el hebreo que el señor David Hernández utiliza o que él habla es muy malo, que no sabe prácticamente el hebreo. Sabe algunas palabras, pero no como para decir que es un rabino o un maestro del idioma hebreo. Otra cosa importante que estuvimos viendo ayer es de que los judíos mesiánicos no creen que Jesús o Yeshua vino al mundo por una virgen, porque ellos creen que Isaías capítulo 7, versículo 14, la palabra alma se podía traducir como doncella y contradicen muchos pasajes en el Antiguo Testamento, como en Lucas capítulo 1, que se nos habla que la Virgen concebiría a un niño, y cuando en Lucas capítulo 1 José fue a presentar al hijo, al niño de María al templo, se nos habla muy claramente de que Zacarías, que era el que estaba exponiendo, le tocaba hacer la presentación, estaba en la adoración, le tocaba ministrar al Señor en el templo. En esa ocasión agarró al niño y dijo: mis ojos han visto la salvación. ¿Por qué? Porque él testificó que la Virgen concibió un niño y profetizó que una espada traspasaría su costado en base a Zacarías. ¿Y qué más podemos hablar de lo que? A ver, hermano Marvin, si me ayuda, otro punto que enfocamos mucho ayer. Sí, también tuvimos que ver acerca de esto que usted contó, de este canal, que hay un canal, ¿verdad? Que habla de todos estos temas. La historia detrás del Mesías, que ni es historia, ni es del Mesías, y yo gracias por eso, hermano, y recalco mucho sobre eso, porque el problema de este canal es que montan videos muy llamativos, y como son tan llamativos, mezclan mucho la historia con conceptos de la Biblia, entonces hacen creer a la gente que lo que están diciendo es verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se ven estos videos de esta gente a las palabras que utilizan. Como por decir algo, tienen un video que dice sobre el mito de la virginidad de María. Hablan sobre el Jesús pagano o el Yeshua bíblico. Hablan sobre los secretos de Yeshua, dicen ellos, y hablan de que otro punto, otro de los videos que tienen ellos es que Yeshua perdonó realmente todos los pecados. Y entre otras series de temas que ellos tienen ahí, yo les incito que si usted por alguna razón ve estos videos, preste mucha atención a las palabras que ellos utilizan y cómo le hacen el manejo a el texto hebreo. Ellos consideran, en este canal públicamente lo dicen, que el Nuevo Testamento es un libro pagano. Pero me llama mucho la atención porque hablan de que el Nuevo Testamento es un libro pagano cuando ellos quieren desprestigiarlo, pero cuando les conviene citarlo, dicen que el Nuevo Testamento es un libro que está a la par de la Torá en el Antiguo Testamento. Entonces no sabe uno qué creer realmente en ellos. Bueno, ahora sí, vamos a entrar un poco ahora sí al tema de hoy. Los judíos mesiánicos son seguidores o dicen que siguen a Yeshua. Hablamos de que la palabra Yeshua, pues, ¿por qué la palabra? Y quiero recalcar esto, ni la palabra Yeshua, como ellos quieren pronunciarlo, o Yeshua, como debería ser el nombre correcto de Jesús, aparece en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué no aparece en el Nuevo Testamento? Porque sencillamente la palabra Yeshua es hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito
en el idioma griego. Aparece en la versión Kadosh y en la versión Código Real. ¿Por qué? Porque, y quiero, hermano Marvin, estaba analizando mucho sobre el librito el Código Real, este libro, y me llama mucho la atención porque y quiero que la gente analítica piense en esto. En las últimas páginas de este libro, he estado analizando que me llama mucho la atención, es porque a partir de la página, a ver, de la página 611 del Código Real hasta la página 634, ellos hacen esto. No sé si se puede ver ahí algo que dice glosario. Glosarios, tiene que acercarlo bastante para que se pueda notar, pero del otro lado. Ahí. Ahí está. Ajá. Glosario. Y claro, es muy divertida esta posición. Les voy a explicar por qué. Porque es la misma posición de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, ellos sencillamente le dicen a la gente que no lean otra literatura si no es la de los testigos de Jehová. Entonces, este amigo, ¿qué es lo que hace? En los pasajes que él quiere darle un sentido para que la gente lo entienda como él quiere explicarlo, le pone un numerito y al numerito le pone un significado. Y entonces la gente viene aquí a la parte de atrás y él viene y explica las palabras en el sentido que él quiere. Entonces, es muy fácil que la gente crea en este libro si van a utilizar el sentido de las palabras que el señor Daniel Hernández quiere darle. No sé si me hago explicar. O sea, una consulta antes de que siga. La palabra esta está bien escrita porque no quiero confundir a la gente. Dice, siguen a Yeshua. Ellos dicen que siguen a Yeshua. Ajá. Así. Que realmente... Ahí está bien, para ver si está bien escrita. Es así como se escribe. Ok, sí. Ok. Ajá. Porque... Eso es lo que ellos piensan. Sí, pero realmente no es Yeshua. No, ahí le falta la H, hermano, la H. ¿A dónde? En la A. Entre la I y la A es Yeshua. Ok. Es que yo ignoro esto, por eso estoy aprendiendo con ustedes aquí también. Así porque recuerden que estuvimos hablando de que la palabra ya es la contracción del tetragramatón, que eso sí es verdad, pero la palabra Shua no significa salvación, como ellos quieren decir, porque Shua, la única parte donde aparece en el Antiguo Testamento es en Génesis 38:2, que es una palabra cananea y se refiere al suegro de Judá. ¿Ok? Entonces, volvamos al punto. ¿Por qué la palabra Yeshua no aparece en el Nuevo Testamento? Porque es una palabra hebrea, sencillo, por ese sencillo dato, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Por qué no aparece en el Antiguo Testamento? Porque resulta que el nombre de Yeshua no aparece en el Antiguo Testamento porque no fue utilizado en un sentido literal. Y cuando aparece la palabra Yeshua, como el caso de utilizándose a algún sacerdote, o como el caso de Josué, porque Yeshua del hebreo al español se puede traducir como Josué, porque la otra pronunciación era Yehoshua, que es lo que aparece Josué 1:1. ¿Me entienden? Entonces, pero el punto aquí es que no se dejen intimidar. Hermano Marvin, claro. Cuando usted ora en el nombre de Jesús, ¿usted está pensando en el dios Apolonio, en el dios Zeus pagano? No, hombre, para nada, ¿no? Porque quiero detenerme aquí un segundito con ustedes sobre Apolonio de Tania. ¿Ustedes saben quién es Apolonio de Tania? Hermano Marvin, ¿usted sabe algo de Apolonio de Tania? No. Bueno, les voy a explicar algo muy importante. Resulta que para el siglo, Apolonio de Tania es un filósofo pagano. Y esta gente utiliza a estos amigos de la historia detrás del Mesías, utilizan a Apolonio
de Tania para desprestigiar. Y hay gente que ha hecho videos y dicen el otro Jesús. ¿Qué quieren decir con esto? Ellos dicen que Apolonio de Tania dice la historia de que fue un hombre contemporáneo de Jesús, que su nacimiento, pues no se sabe cómo fue, pero sus seguidores cuentan de que fue concebido de una manera sobrenatural. Apolonio de Tania dicen también que era, fue un filósofo, fue pagano, se le atribuyen por sus seguidores, se le atribuye que resucitaba muertos. Ahí está la foto de este señor, excelente, que se le atribuye de que él resucitaba muertos, tenía muchos seguidores, hacía sanidades, se le atribuía que era capaz de transportarse de un lugar a otro, desaparecer, pero ¿a dónde? ¿Cuál es? Entonces, estos hombres citan a Apolonio de Tania para decir que si no hubiera sido por los seguidores de Jesús, Apolonio de Tania hubiera sido el Mesías que para aquella época la gente hubiera estado esperando. Pero déjeme decirle que eso es una gran mentira. Les voy a explicar por qué. Porque Apolonio de Tania fue un hombre que fue un seguidor un discípulo de Sócrates y fue filósofo. Fue un filósofo que este hombre nace aproximadamente, bueno, entre el año 14 su apogeo, su aparición viene a ser como contemporáneo de Jesús, del año 4 aproximadamente. No, era 100% vegetariano, algo muy importante. Él no creía en el maltrato a los animales. Fue consejero de los emperadores en aquella época. Claro que sí, fue consejero de ellos. Pero lo que quiero llevarlos es de que nunca él dijo ser el Mesías. Primer punto. Nunca los milagros que supuestamente hizo nunca fueron evidenciados ni por la historia ni por sus discípulos. Solamente se comentaba de él, de que hizo milagros. Mientras que los milagros de Jesús fue atestiguado, como el caso de la resurrección de Lázaro. Dice que fue atestiguado por todo el pueblo. Los milagros que se hacían en el nombre de Jesús sí fueron atestiguados, y yo quiero que ustedes aprendan algo. El Jesús que nosotros predicamos es un Jesús tanto histórico, que es muy importante. La historia secular da testimonio de que este hombre existió, de que Jesús existió, de que hizo milagros. Hasta un hombre como Flavio Josefo, que era un judío que no creyó en el Mesías, él atestigua de que este hombre era un sanador y que los milagros que él hacía eran atestiguados por la población. O sea, los milagros que Jesús hizo, la humanidad en aquel entonces pudo verlos y pudo probar que fueron real. Entonces, ¿por qué enfatizar a esto? Porque Apolonio de Tania no tiene que ver nada con el Jesús bíblico. Aunque le atribuyan ciertos milagros, no hay evidencia científica o histórica, al menos, para que digan, bueno, Apolonio de Tania resucitó a Pedrito. No, mientras de que Jesús hay testimonio histórico. Jesús resucitó a Lázaro, quedó grabado en la historia. Importante, Jesús sanó a un paralítico, quedó grabado en la historia. El pueblo lo pudo ver, fue algo que fue evidente, mientras que las curaciones que supuestamente hizo este hombre nunca pudieron, o sea, no hay testimonio histórico de ellos. Como en el caso de Jesús, que sí se habla de nombres y lugares. Eso es muy importante que la gente lo aprenda.
porque esto tiene que alimentar su fe, hermano, hermana, amigo. Esto tiene que alimentar la fe de nosotros. Todo lo que el Nuevo Testamento dice está respaldado tanto científicamente, filológicamente y arqueológicamente, mientras que lo que este hombre se habla de este amigo Apolonio de Tania es sencillamente parte de filosofía. Y quiero recalcar algo. Jesús se evidenció, los mismos que lo crucificaron evidenciaron que Jesús al tercer día resucitó, tanto que tuvieron que pagarle a unos soldados para que dijeran ciertas cosas. De Apolonio de Tania, nadie sabe qué pasó con su cuerpo. Entonces sus discípulos sencillamente dijeron, él resucitó, pero nunca hubo una evidencia. Ese es el punto que yo quiero que marquemos aquí. Es que el problema es que la mentira tiene una gran facilidad, porque la mentira, ¿qué es lo que hace? Es que quiere mostrar la medio verdad y la medio verdad para tapar la mentira. Entonces, Apolonio de Tania, los discípulos dicen que no se supo cómo o dónde está el cuerpo de él, pero nunca nadie se atrevió, escuchen lo que voy a decir, nadie, ningún historiador serio como Tácito en aquella época o Flavio Josefo se atrevieron a decir que había resucitado. Y para la historia, esto es otro punto que quiero recalcarles a ustedes, para la historia, Apolonio de Tania quedó como un filósofo pagano. Nunca la historia lo recuerda como un hijo de Dios. Mientras que Jesús fue declarado hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Y lo más importante en esto, ¿saben qué es? Que no solamente lo dijeron, quedó evidenciado con 4 evangelios la resurrección de este hombre, de este judío que se llamaba, llámelo Yeshua, llámelo Jesús, pero resucitó. Esa es la diferencia que hace con cualquier filosofía que se levante. Sí, hay una cosa que me gustaría añadir ahí, que en la misma escritura está. ¿Recuerda usted el evento cuando y creo que la parte más poderosa de los seguidores de Cristo, los apóstoles, ¿verdad? Y es la evidencia más poderosa, que recuerdan ustedes cómo a los apóstoles se les persiguió, se les maltrató, se les quería prohibir que hablaran sobre ese nombre. Está registrado en Hechos 5:29 cuando dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Y dice el versículo 31, a este Dios exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y entonces dice el 32, que es importante, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y vea usted la reacción de estos judíos. Dice el versículo 33, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Y no acaba ahí. Mire, se levanta un hombre prominente que es un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por ellos, por el pueblo, y dice, mandó que sacasen fuera por un momento los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas. Miren ustedes que como ya se había levantado gente, ¿verdad? Otro. Bueno, se levantó Teudas diciendo que era alguien importante. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron ¿qué? Lo que pasa cuando un líder muere, la gente se dispersa, se reduce a la nada, y esto le pasó a Teudas. Después de este se levantó Judas el Galileo, dice Gamaliel, otro líder, otra persona importante en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersos. Dice
Entonces, por conclusión, dice este hombre en el versículo 38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué va a pasar? ¿Qué le pasó a este que está explicando usted? Claro, se ¿Verdad? quedó muerto. Ahí está. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y es lo que ha pasado hasta el momento. Este carpintero de Nazaret quedó Amén. registrado en la historia, en los hechos. La gente da la vida por él, dio la vida por él. No les importó en ningún momento sacrificar su vida, su familia, sus hijos, por el nombre de este carpintero de Nazaret. Y esa es la evidencia, creo que la más poderosa que puede mostrarnos que es que es Jesús, a Amén. quien a nosotros servimos y adoramos, ¿no? Por eso, hermano, es muy importante de recalcar, y yo cuando se habla con un judío mesiánico, yo recalco mucho es que Jesús no solamente, no tenemos a un Jesús solamente de la Biblia. Es que lo poderoso de todo esto es que tenemos un Jesús que la historia lo recalca, que existió, que hubo evidencias, que murió, que fue Que no clavado, lo pueden negar, no lo pueden exactamente, negar. que Sí. Poncio Pilato lo crucificó, que Roma lo maltrató. Entonces, la evidencia externa de la Biblia es contundente a favor de este hombre, de este judío. Y es una cosa que el mundo no puede rechazar. Y aunque han querido, entonces, lo más importante, ¿saben qué es? Que ojalá cuando ustedes puedan ver algún, algún aspecto del canal que yo les digo, la historia detrás del Mesías, aprendan algo. Es que ellos, por obligación, en el canal tienen que hablar de el Jesús histórico. Vea usted. ¿Por qué? Porque es algo que no pueden arrancar de la historia. Es evidente que Jesús existió. Entonces, como no pueden arrancarlo de la historia, ¿qué es lo que han hecho? Le han querido arrebatar sus atributos, igual que los testigos de Jehová. Porque aquí viene otro punto grave que voy a hablarles a ustedes, mis hermanos. Usted pregúntele a un judío mesiánico, ¿usted cree en el Espíritu Santo? Ojo, ¿cuál es la respuesta? El Ruach Kadosh. ¿Qué piensa el judío mesiánico cuando pronuncia el Ruach Kadosh? No está creyendo en el Espíritu Santo. Cree en el Espíritu de Dios. Escuchando, usted dirá, pero si es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. Hechos capítulo 5, 3 y 4. ¿Me lo puede leer, hermano? Claro, claro. Vamos a La Biblia dice claramente que el Espíritu Santo es Dios. Entonces la gente, ahí está. Hechos capítulo 5. 3 y 4. 3 y 4. Aquí se lo voy a poner en grande para que lo pueda ver el público. Ahí está. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí el Espíritu Santo es llamado Dios. Y ojo, y aquí lo que quiero recalcar es que los judíos mesiánicos hablan del Ruach Kadosh, porque ellos dicen es del Espíritu de Dios. ¿Me comprenden? O sea, que la idea de ellos, ¿cuál es? Es que esto suena tal vez como muy inocente, pero la gente no ha comprendido la gravedad del asunto. Ellos conciben a Dios de esta manera. Por eso en Juan capítulo 1, versículo 1, en la versión Kadosh, dice que, es más, voy a leérselos en esta versión del Código Real. Hermano, ¿usted lo tiene en PDF, me dijo? No, aquí lo tengo ya presente, miren, 1:1 Ah, en la ok. versión Oye, me tiene que enseñar cómo manejarlo así porque yo quiero aprender a manejar. Ok, escuchen este pasaje. Desde un principio era Dabar de Elohim. Escuchen esto.
La palabra dabar significa, es una palabra hebrea que ellos la están agregando este señor la está agregando. ¿Este es el código real o la K8? No, este es el código real. Ok. El señor Daniel le está agregando la palabra dabar de Elohim, porque son dos palabras hebreas. Dabar significa la palabra y Elohim, Dios. Y escuchen lo que dice. Desde un principio era dabar de Elohim y aquel dabar estaba siempre ante Dios. Y el dabar que ya existía, ojo lo que dice, era la expresión misma de Dios. Pregunto, ¿está bien esa traducción ahí? Bueno, para cualquier persona diría, sí, está bien, no hay problema. Pero el problema es que sí hay problema. ¿Por qué? Cuando dice que y la dabar que ya existía era la expresión de Dios. Estos señores tienen el concepto igual que lo solo Jesús. ¿Qué es el concepto de lo solo Jesús? Es que el Padre es el mismo Yeshua. Y por eso es esta traducción, porque ellos no quieren decir aquí que Jesús es Dios, sino que Jesús es la expresión de Dios. No sé si me hago explicar, hermano. ¿Y a qué se refiere con expresión? O sea, como un tipo de qué, energía o aliento. ¿por qué? No, ¿por qué? Porque es que ellos no, cuando se habla de la expresión de Dios, lo que quieren decir es de que la palabra Dios siempre la palabra estuvo en Dios. Ajá, Entonces Elohim, lo que en este caso. sí, en Elohim. Entonces lo que sucede es que sencillamente Elohim pronunció la palabra. Pero la diferencia es que a esa palabra la Biblia la llama Dios. Ajá. Esa es la diferencia. En Juan capítulo 1, versículo 1, en este pasaje, dice, en el principio era el verbo y el verbo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No dice que el verbo, es que a ver cómo, tal vez usted me ayuda a explicar mejor esto. Es que es muy diferente decir que es la expresión de Dios a decir que es Dios. Y les voy a explicar por qué. Porque este señor recalca de que Jesús es divino. Pero una cosa es divino y otra cosa es ser Dios. Porque recuerde que en el concepto que se está viviendo aquí, había muchos hombres que eran considerados divinos. Pero aquí estamos hablando desde que el Juan dijo de que el verbo es Dios, o sea, el verbo es el Dios de la eternidad. Por eso esta primicia que este señor tiene aquí es muy grave, es muy, pero muy grave. Y solamente es lo que les queda a los amigos judíos mesiánicos, es atacar la divinidad de Yeshua o de Jesús. Por eso dicen que cuando un cristiano ora a Jesús, le está adorando a un Dios pagano. Bueno, yo no sé qué pensarán ellos, yo no. Para mí, cuando yo estoy orándole a Dios, yo oro y yo creo en que estoy creyendo en el Dios del Antiguo Testamento, en Dios que no hay más, solamente uno. Solo uno hay, sí, correcto. Pero quiero que ustedes recalcarles dos cosas importantes. La Biblia dice que el Padre es Dios. La Biblia dice que Jesús es Dios. Eso no lo pueden arrancar. Colosenses 2:9 dice, porque usted lo tiene en la versión, en esta versión, hermano, Colosenses 2:9, para que me lo busque en la versión Código Real. Sí, claro, yo se lo busco. Colosenses, dice así, Colosenses 2:9. Ahí lo tiene, si lo puede ver. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Qué importante, porque aquí no pude. ¿Sabe por qué cité este pasaje? Porque yo recalco que la versión Código Real lo que hicieron fue que agarraron la versión Reina Valera y arreglaron algunas palabras, porque así aparece en la Reina Valera, pero hay un comentario y él le pone
al comentario un versículo, un número a ese versículo. Pero obviamente que todavía no vamos a entrar al análisis de esta versión. Pero lo que quiero enfatizar es de que en muchas ocasiones esta misma versión se contradice entre ella misma. A veces llama a Jesús Dios y a veces no lo llama. ¿Por qué? Porque siempre el punto primordial de esta traducción es restar o quitar los atributos al Mesías. Decir que él no era Dios. Y ojo, y cuando un judío mesiánico le dice a usted que Jesús es Dios, está el punto grave aquí. Filipenses capítulo 2, versículo 6. ¿Lo puede leer, hermanito? En esta misma versión. Sí. 2:6 de Filipenses. Aquí lo tiene. Lo leo. Dice: ¿quién como él, estando en forma de Dios, no tomó ventaja alguna de ser semejante a Dios como oportunidad para gloria personal? A mí me llama mucho la atención esta versión, y es que de verdad este señor, puedo dividirla. Sí. este señor me llama mucho la atención porque como él se hace llamar rabino, él cree que porque se hace llamar rabino, él puede agarrar la gramática española y puede agarrar la gramática hebrea y griega y hacerlo con ella lo que le dé la gana, pero no es así. En la página 563, en el Código Real, dame un segundito, porque quiero mostrarles a ustedes algo. Cualquiera que lee ese pasaje, como lo ve ahí, el versículo 6, léalo, póngalo otra vez, hermanito. Ahí está. Aquí, ojo, el Código Real es este de aquí. el que está subrayado. Ok, dice: quien como él, estando en forma de Dios, no tomó ventaja alguna de ser semejante a Dios como oportunidad para gloria personal. Aquí me llama mucho la atención porque él habla de que era semejante a Dios. Y vea lo que dice la otra versión. En otra versión, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Es muy diferente ser igual a semejante. Y no los quiero detener ahí. Hermano, ¿usted tiene acceso ahí a los comentarios que trae este libro? No. Ahí en el PDF. No, tengo acceso a los comentarios, sí, pero el problema es que veo que no comentan nada. Mire, le voy a poner. Bueno, entonces yo voy a leerles, porque yo aquí lo tengo en el texto, lo tengo aquí el manual. Y aquí me llamó mucho la atención cuando este señor dice en el versículo 6, dice: quien como él, estando en forma de Dios. Ahí la palabra Dios está separada por un guión y tiene un número 2. Y él hace un comentario aquí y dice: como Moshe, así también el Maxía, el profeta como yo, fue constituido como Dios para realizar su servicio en la redención. Éxodo 7:1. Él dice, él quiere explicar Filipenses 2 aquí, y bueno, es que no, con la pantallita no lo puedo ver, porque yo lo que yo quiero es evidenciar es que aquí, a ver si se lo puedo poner por aquí, en la parte de abajo de este libro, ahí lo marqué con amarillo, yo sé que no lo pueden leer, pero quiero evidenciar. Un poco más, hermano, acérquele un poco más. Yo le digo hasta donde. Por ahí está bien ya. Ahí, ajá. Ahí se puede evidenciar el comentario que él le pone a la palabra Dios ahí. Y dice que sí, que el Mesías es Dios, pero así como Moisés era Dios para su hermano Aarón. ¿Tiene Éxodo capítulo 7, versículo 1, hermano? Claro. Dígalo. Dice Éxodo capítulo 7, versículo 1, dice la siguiente forma en... bueno, es que este código real solo es el nuevo. No, puede ser cualquier versión, no importa. Sí. Okay.
Ok, ya se lo pongo entonces. Aquí. Éxodo 7:1 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Es en este sentido, por eso este hombre en el Código Real, por eso él pone ese comentario, porque él cree que sí, que Jesús es Dios, pero así como Moisés fue Dios para su hermano Aarón, ¿en qué? Que le transmitió la palabra para que Aarón se la transmitiera al pueblo. Esto es una blasfemia, esto es una manipulación, y yo no sé cómo este hombre se atreve a decir que este libro es una versión textual de los ¿cómo es que dice? Vean lo que dice en la página introductoria. Yo no entiendo cómo es que dice traducción realizada de los manuscritos hebreos y arameos. Pues no sé de dónde sacaría esos manuscritos este señor, porque adultera y este señor quiere agarrar a los lectores de este libro y ir induciéndolos con los comentarios que él va haciendo. Y es muy grave. Y por eso recalco, no es ninguna mentira. Este señor, Daniel Hernández, no cree que Jesucristo es Dios. Sencillo. Y pare de contar. Por eso, este libro no deja de ser más que una novela, cuento de viejas, como Pablo le escribió. Claro, Pablo le escribió a Timoteo y le dijo que no prestara atención a los cuentos de viejas, y a los cuentos de viejas que él se estaba refiriendo, el apóstol Pablo se estaba refiriendo era a los de la circuncisión. Este amigo es uno más de los de la... Ah, ¿lo tiene ahí? No, hermano, estoy tratando Ok, de buscarlo, pero no. ok. Pero Pablo utiliza esa expresión, cuento de viejas, refiriéndose a las enseñanzas del judaísmo en aquel momento. Correcto. Sí, es demasiado importante aprender esto porque le da una claridad a un comentario que hubo, que leí yo de un hermano, y es que dice que para nosotros, voy a poner aquí la camarita para que no oigan y solamente, listo, que dice, para nosotros los cristianos no tenemos ningún problema si decimos Yahweh o Jehová o Dios o Jesús o Yahshua, ¿verdad? Entonces, ¿para qué hablar de estas cosas? Y yo le comentaba a él, es que el problema para nosotros no es ningún problema. El problema es que hay personas que están diciéndole a otras personas que si no se dice en cierta pronunciación o en cierto nombre, ya no hay salvación ahí. Ese es el problema. Y ese es el problema uno. Y el problema dos es que están diciendo que la palabra Jesús lo que significa es, he aquí el caballo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para señalar que esa palabra Jesús es la que no se tiene que decir, ni se tiene que hablar, ni se tiene que pronunciar, y que más bien cada vez que se diga, están incitando a un animal o alguna cosa diabólica, ¿verdad? Entonces, están provocando esto con la primicia de que la palabra Jesús fue inventado por los católicos, ¿verdad? Entonces, que todo eso es del romanismo, del paganismo romano y todas estas cosas. Y entonces, no es problema el decir una palabra o no, ese no es el problema. El problema es lo que está detrás de toda esta doctrina, ¿verdad? De todo esto que quieren enseñar ellos. Ellos quieren enseñar y minimizar las escrituras para poder entonces hacer que las personas estén expuestas, para poder entonces meter esa semilla doctrinal y hacer que estas personas pues caigan en el error también. Eso es exactamente lo que estamos aquí evidenciando o tratando de señalarlo de la forma en que lo estamos señalando. Otra cosa que es muy importante recalcar, los judíos mesiánicos hacen mucho énfasis a las 7 fiestas principales que el pueblo judío guardaba, como era la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, entre otras. Entonces, aquí alguien dirá, pero ¿qué de malo tiene que hagan énfasis que hay que guardar las fiestas? No, culturalmente no tienen ningún problema. Si lo hacen está bien. El problema es el siguiente, que ellos
en cada fiesta, en el antiguo pacto, tenía un significado especial y un propósito especial. Y cada una de estas fiestas solemnes apuntaba a Jesús, a una parte del ministerio de Jesús. Entonces, cuando la gente hoy en día dice, hermano Marvin, hoy es Shabbat, tenemos, y ahorita viene, dentro de poco, viene la fiesta tal. ¿Qué está diciéndole a usted? ¿Qué es lo que le está diciendo a usted? La gente es tan ingenua que no capta el mensaje. Lo que le están diciendo a usted es que, aunque hablamos de Yeshua, no creemos en Yeshua. ¿Por qué? Porque todavía Yeshua no ha cumplido todo lo que el Antiguo Testamento dijo. Es de guardar estas fiestas que los judíos, esto dicen, hasta he visto en México una jequilá que hay en México, que es muy famosa, hablan mucho de el día de la expiación. Oigan, esto qué grave. Si Jesús no cumplió la fiesta del Yom Kippur, que es el día del perdón o de la expiación, entonces quiere decir que en vano murió. Que todavía están esperando un Mesías, entonces, porque claro, tienen que cumplir la ley. O sea, yo eso lo entiendo en la gente que practica el judaísmo, porque ellos categóricamente dicen, no, es que el Mesías no ha venido, está bien. Pero mi mente, el frijolito que yo tengo no me da para tanto, ¿no? Y con todo respeto se los digo, el frijolito que yo tengo no me da para tanto, para que gente que dice que ama a Jesús, que creen en la Biblia, que creen en el Nuevo Testamento, vengan y me digan que hay que guardar ciertas fiestas solemnes. Y uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Y por qué? Porque entonces Jesús todavía no ha cumplido esas fiestas. Entonces Jesús es un mentiroso. El Jesús que esta gente predica es un Jesús mentiroso. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto dice que eran... Vamos a leer dos pasajes importantes, hermano. Mateo 5, 17 y 18, para explicar este detalle que es muy importante, la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Hay que marcar esta diferencia. Ok, ya se lo pongo, mire lo que dice. Ahí está. Lo puede leer. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ok, entonces vienen ellos y le dicen a usted que como todavía el cielo y la tierra no han pasado, entonces la Torá todavía sigue en vigor. Y escuchen lo que dice el pasaje. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Yo quiero detenerme aquí. ¿Cuándo dijo Jesús esas palabras? Cuando estaba vivo. Y Jesús, cuando dijo estas palabras, bueno, el que las dijo fue Mateo. Mateo nos las puso en el papel y se las puso, lo registró y las puso como que fueron palabras de Jesús. Pero Jesús estaba vivo y estaba bajo la ley. Y vea qué importante el 18, porque de cierto os digo que hasta que, esa palabra es muy importante, aleluya, hasta que, gramaticalmente, ¿qué es esa palabra? Es un adverbio de tiempo que limita la acción. Entonces Jesús dijo, yo no he venido a quitar la ley, ni a los profetas. Y es verdad, Jesús dijo eso en el 17. Jesús no vino a quitarla, vino a cumplirla. Y en el 18 explica cuál es el cumplimiento. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Oh, qué importante. Hasta que todo se haya cumplido. Entonces, si Jesús no cumplió las 7 fiestas solemnes del antiguo pacto, los judíos mesiánicos tienen razón. El Mesías no ha venido. Porque vea lo que Jesús dijo aquí.
¿Hasta qué? O sea, esto iba a tener un cumplimiento hasta que se cumpliera toda la ley y los profetas. Yo pregunto, ¿habrá alguna profecía? Yo quiero desafiar a cualquier persona sobre el planeta Tierra que nos escucha, y lo digo con toda humildad y mansedumbre. Yo quiero desafiar a cualquier persona sobre el planeta Tierra que me muestre una profecía, una nomás, una profecía del Antiguo Testamento que Jesús no haya cumplido. Increíble, ¿no? Y yo quiero que ustedes se metan en el contexto de Mateo. Jesús está aquí vivo. Gálatas 4:4. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús aquí está bajo la ley. Él está vivo. Ahora vámonos a Lucas capítulo 24, versículos 43, desde el 42 quiero leerles al 44. Lucas 24. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Detengámonos aquí. ¿Quién es él? ¿A quién le están dando de comer aquí? A Jesús. Pero señores, escúchenme todos, conéctense a lo que les voy a decir. En Mateo 24, del 42 al 44, ya Jesús murió y resucitó. Estas palabras las está diciendo ya Jesús resucitado. Y vea lo que dijo. Y él tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que yo os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese. Ojo la palabra, que se cumpliese, y era necesario. Esas dos palabras son claves en este pasaje. Ya Jesús murió y ya Jesús resucitó. Entonces, como ya Jesús fue y murió y resucitó, dice que era necesario que se cumpliese. ¿Qué era lo que se iba a cumplir? Todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hermanos, ¿será muy difícil si usted me pone Mateo 5:17 a la par de este pasaje? Vamos a ver si puedo. Y quiero explicar por qué es importante estos dos pasajes. Porque los dos pasajes hablan de un cumplimiento. Pero cuando Jesús en Mateo 5:17 está diciendo estas palabras, Él está vivo. Y entre Mateo, escúchenme todos estos, bendito sea Dios, honestamente, yo me maravillo siempre de ver la grandeza de mi Dios. Cuando Mateo 5:17 está hablando, Jesús está vivo bajo la ley, y cuando Jesús habla en Lucas 24:44, ya él murió y ya cumplió. Ojo, porque era necesario que se cumpliese. ¿Qué se iba a cumplir? Mateo 5:17. Yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas. No, señores. Yo no he venido a abrogarla hasta que se cumpliese. El 18 dice, hasta que todo se haya cumplido. ¿Esto qué indica? Que cuando se haya cumplido, entonces sí la iba a quitar. ¿O no? ¿O estoy equivocado? Si hay alguna persona que me diga que estoy equivocado, que algún profesor de español, yo quisiera que algún profesor de español nos ayudara a interpretar la gramática española aquí. ¿Es verdad o es mentira lo que estoy diciendo yo aquí? Hasta que es un adverbio de tiempo. Y Jesús en el 18 dijo que hasta que todo se cumpliese. Entonces, una vez se cumpliese, se iba a quitar la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque se cumplió. Y en Mateo capítulo 24 y en Lucas 24:44, Jesús dijo, era necesario que se cumpliese. ¿Qué? Todo lo dicho de mí. Ley, profetas y salmos. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguien que todavía pueda decir que tiene alguna duda? Por favor, señores. Esto es una prueba evidencial
de que Jesús realmente vino y cumplió toda la profecía, toda la ley. Y si existe alguien que me pueda decir una sola profecía que Jesús no haya cumplido, por favor, hágamelo saber, si son tan amables. ¿Hasta aquí hay algún comentario? No, pues solamente reiterar que lo que estamos buscando aquí es de una forma, hemos puesto nuestra mente de una forma investigativa. Ese es el objetivo. Hemos estado investigando todo aquello que la gente propaga por todo lado diciendo, eso es palabra de Dios, eso es palabra de Dios, eso es palabra de Dios. Y llamo a la atención a la lógica. A nadie nos gustaría, a nadie, a mí menos, me gustaría que tomen mi nombre, mi estatus, que tomen mi derecho para que otros puedan lucrar, para que otros puedan engañar, para que otros puedan mentir, ¿verdad? Tomando en cuenta a otra persona. Es decir, todo aquello que es falso va a caer sobre mí porque están tomando mi nombre, mi estatus, mi derecho de vida, ¿verdad? Entonces, si a mí como ser humano no me gusta eso que pase, cuánto más a Dios que es perfecto Hermano, en todo, ¿verdad? hermano, yo quisiera que analizáramos dos pasajes antes de terminar. Juan capítulo 1, versículo 17. Este pasaje habla claramente de la ley y la gracia. Si quiere puede leerlo, por favor, hermanito. Juan 1:17 Sí. dice, pues la ley, no, pero pongámoslo para que la gente lo pueda ver, para que Ok. vea que ahí está también. Aquí está, voy a señalarlo acá. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El pasaje está marcando una diferencia entre la ley de Moisés y la gracia y la verdad que es de Jesucristo. Este pasaje claramente marca esa diferencia. ¿Y por qué hago énfasis a esto? Porque el judío mesiánico le dice a usted, escúcheme todos por favor esta palabra que voy a decir. ¿La ley de Dios es eterna? ¿Qué contestaría usted? Sí, que sí, claro. Amén, claro Palabra que de sí. Dios. Eso nadie lo discute. Pero, ¿qué tiene el judío en mente cuando le dice a usted la ley de Dios es eterna? Él tiene en mente la Torá. Ese es el problema. Cuando a mí alguien me dice, la ley de Dios es eterna, yo digo, amén. Porque primera de Corintios 9:21 dice que yo estoy bajo la ley de Cristo o bajo la Torá de Cristo. Entonces sí es eterna. Ojo, estos amigos hacen una diferencia grave y yo quiero que el hermano tenga la amabilidad y me busque Gálatas capítulo 3, versículo 19. En esa, en la versión normal, exacto. Vea lo que dice, cualquier versión de la Biblia que usted encuentre va a decir esto. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Aquí está el mismo adverbio. Hasta que, escuchen, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenado por medio de ángeles en manos de un mediador. Ojo, este pasaje clarísimo es paralelo a Mateo 5:17. ¿Para qué sirve la ley? Dice Pablo. Bueno, dice, sí, ella fue nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro pedagogo. Hasta que viniera la simiente. Una vez viniera la simiente, ¿qué pasaba? Dejaba de existir, ¿sí o no? Pero lea este pasaje en la versión Kadosh, no, en la versión, en el código real. Y se van a dar cuenta ustedes el cambio que esta gente le hace al texto. ¿Para qué entonces la ley? Fue dada por causa del rechazo de los gentiles hasta que viniera la simiente que había sido prometida. Y ¿ese qué pasaje es, hermano? ¿Cuál me decía? 3:19, ¿verdad? Sí, pero en el código real. Ajá, está, dice código real, sí, Nuevo Testamento. No sé, bueno, trae
pero no sé si será ahí literal. Es que no sé si es la misma que yo tengo porque ellos hablan, pero a ver, denme un segundito que voy a leerlo, porque es muy importante, porque ellos hablan aquí en, a ver, Gálatas, es que el orden que el Código Real tiene es un orden que es diferente. Ay, espera. Es como hebreo, que se lee de izquierda a derecha. No, sino que ellos cambiaron el orden de las cartas y le cambiaron los nombres. Hasta eso. En la página 539 en el libro, yo creo que no sé si coincide con la versión en PDF 539, la página 539. Quiero leerles algo muy importante que descubrí yo en esta versión. Vamos a ver, Gálatas 5. No, 3:19. Gálatas 3:19. Un momentico, si son tan amables, ténganme un momentico de paciencia. Aquí no. es en la normal. No encontré el pasaje. Para mañana se los tengo si Dios quiere. Okay. Lo que quiero enfatizar es de que hay un pasaje en que ellos le agregan que fue añadido a causa de la parte legal, porque ellos creen, en esa traducción, ellos creen que sencillamente la ley fue clavado lo de los sacrificios y arreglaron el pasaje de tal manera que, vamos a ver en la versión que otra versión que yo tengo aquí de ellos mismos. Denme un segundito, porque es que yo quiero que esto quede claro, porque yo no quiero que nadie vaya a pensar, porque alguien me estuvo diciendo que me mandó un mensajito por ahí que porque yo atacaba a los judíos mesiánicos, y quiero aclararles, esto para mí no es ningún ataque, esto sencillamente es parte de la enseñanza. Aquí está. En la versión Kadosh, vea cómo lo traducen. Así que, ¿por qué la parte legal de la Torá fue añadida? Para conocer las transgresiones hasta que llegase la simiente. Ojo, Gálatas 3:19. La pregunta mía es, ¿por qué ellos agregan esta parte? Así que, ¿por qué la parte legal de la Torá? El texto no dice eso. El texto dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Ellos lo cambian de esta manera, en el 19. Así que, ¿para qué la parte legal de la Torá? ¿Por qué? Porque ellos dicen, ellos enseñan de que tiene la versión Kadosh, la versión Código Real ahí, hermano, para que comparemos estas tres versiones. Código Real, la Kadosh en este mismo pasaje. Sí, es que estaba viendo que yo podía buscarlo aquí y poder mostrarlo tal vez acá en esta página, que no sé si la están viendo ahí. Sí, sí se ve. Bueno, ahí dice, gracias hermano, ahí dice, así que, ¿para qué la parte legal de la Torá? Alguien dirá, pero eso no tiene que ver nada, es lo mismo. No es lo mismo. Así que, ¿para qué la parte legal de la Torá? Porque ellos con esta parte lo que están diciendo es que Pablo está condenando la parte del Talmud o las tradiciones rabínicas que hacían ahí, que aquí fue eso lo que condenó el apóstol Pablo. Cuando usted habla con un judío mesiánico que sabe de lo que está enseñando, él argumenta, este pasaje lo argumenta de esta manera. Dice, sí, es que Pablo está diciendo es de la parte legal de la Torá, o sea, del comentario del Talmud o de los rabinos, es lo que Pablo está condenando aquí. Pero déjenme decirles que en el texto griego no aparece esa traducción. La traducción, ¿usted tiene la versión de las Américas por ahí, hermano? Sí, claro.
para que me ponga ese pasaje en la versión de las Américas. Es que son conceptos que tal vez para la gente son muy tediosos. Yo sé que son tediosos, pero esto hay que enseñarlo porque la gente está sencillamente ciega. Y cuando ellos hablan de esto, vea, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a la causa de las transgresiones. Aquí la palabra ley se refiere a la Torá, se refiere a la ley mosaica, no al concepto legal de la ley, que es lo que ellos quieren meterle aquí a la gente. Eso, aquí adulteran el pasaje y es el concepto que ellos tienen. Y bueno, y hay muchos pasajes que podemos ir, nos daría toda una vida seguir hablando de esta gente. Pero para ir concluyendo, quiero recalcarles, hermanos y amigos, tengan mucho cuidado con la versión Kadosh y el código real. Esta gente, hoy aprendemos dos cosas importantes. No creen que Jesús es Dios. No creen en el Espíritu Santo. Escúcheme lo que estoy diciendo. Ellos no creen que el Espíritu Santo es Dios. Ellos sencillamente, ellos vienen y argumentan es de que hablan es del Ruach Kadosh como el Espíritu que está dentro de Dios. Pero la Biblia habla de que el Espíritu Santo es Dios porque actúa como una persona que piensa, habla y siente. No estamos hablando aquí de tres dioses, no. Otro punto importante que quiero recalcar es que esta gente no creen en la resurrección de Jesús como realmente la Biblia lo enseña. Ellos enseñan también de que José es el padre carnal. O sea, para que me entiendan, y espero no ofender a nadie, ellos le enseñan a la gente que literalmente María tuvo relaciones sexuales con José y engendraron a Jesús, adulterando ellos el pasaje que dice que fue concebido por el Espíritu Santo, más las profecías que habla de Isaías capítulo 7, versículo 14. Entonces, toda esta información, ojalá que ustedes la puedan aprovechar. Ellos también recalcan mucho, y hago mucho énfasis a esto, es a que el Nuevo Testamento es en hebreo, y esto no podemos dejar que pase por alto. El código real es una manipulación del texto sagrado del Nuevo Testamento. Bueno, hasta aquí, pues espero que esta información les ayude y mañana yo quiero que veamos un aspecto y es sobre por qué ellos dicen que hay que guardar los 10 mandamientos igual que los adventistas. Otra cosa importante, mis estimados amigos, es que la Biblia de ellos, tómenlo muy en cuenta, es una Biblia arreglada, igual que la versión de los testigos de Jehová. También voy a ver cómo mañana acomodo esta parte porque quiero hablar de la teoría del reemplazo que ellos dicen, que los cristianos sencillamente hablan de una teoría del reemplazo. Bueno, vamos a ver qué es eso y vamos a hablar sobre los mandamientos, los 10 mandamientos. Que Dios me los bendiga a todos, hermano Marvin. Desearles muy buenas noches a todos y muchas gracias por estar con nosotros y seguir pues con esta investigación. Nos vemos. Que Dios les bendiga y tomen en cuenta que lo que queremos es edificar, investigar y analizar. Aquí no estamos para ofender a nadie y si usted quiere hablar con nosotros sobre un tema, hagámoslo ordenadamente, que donde hay orden está Dios. Que Dios les bendiga a todos. Claro, y recuerden, hay videos anteriores que se hablaron al respecto de todo esto que se tocó en un dado momento como resúmenes, pero si ustedes van a los videos anteriores, ahí está la información más amplia acerca de todo esto. Bueno, hasta luego. Perdón un momentico, antes de que corte, hermanito, yo tengo un canal en YouTube, Luis Fernando Castaño Botero. Ahí hay mucho tema, mucho material sobre los judíos mesiánicos, sobre la versión Kadosh, sobre el código real, sobre ellos enseñan
Es que yo les digo porque yo he debatido muchos años con ellos ya. Ellos enseñan de que la ley de Dios es desde Génesis hasta Apocalipsis, cosa que la Biblia no habla así. Y son temas que ustedes pueden ampliar totalmente. Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos.